Su humilde mesera arriesgó la vida para salvar a un empresario multimillonario durante un violento asalto. A la mañana siguiente, 4 camionetas negras se detuvieron frente a su pequeño comedor. ¿En qué ciudad vives? Escríbelo aquí abajo y suscríbete. Aquí comienza una historia llena de emoción, con un final que no podrás creer. Las luces fluorescentes del comedor de Rosita parpadearon 2 veces antes de estabilizarse, bañando con su brillo pálido el piso de linóleo ya gastado. Cristina limpiaba el mostrador por lo que parecía ser la 100ª vez esa noche, viendo su reflejo desvanecido en el dispensador de servilletas de cromo. A sus 26 años llevaba 4 años trabajando el turno nocturno en aquel pequeño establecimiento en las afueras de Guadalajara, sirviendo café y pella traileros desvelados y algún alma perdida que buscaba refugio del frío. La campanita sobre la puerta sonó a las 11:43. Cristina levantó la vista, lista para dar su saludo de siempre, pero las palabras se le atoraron. El hombre que entró no se parecía a ningún cliente que hubiera visto en el lugar. Vestía un traje gris carbón que seguramente costaba más que lo que ella ganaba en un año, su cabello oscuro un poco despeinado, como si se lo hubiera pasado la noche peinándolo con la mano. Pero fueron sus ojos los que más la impactaron, castaños muy oscuros, casi negros, cargados con un peso enorme para alguien que aparentaba unos 30 y tantos. La cocina ya está por cerrar, alcanzó a decir. Pero todavía puedo servirle café y lo que queda en la vitrina de Pace. Él se sentó en un banco del mostrador, aflojando la corbata con movimientos automáticos. Café, negro, y el Pace que usted recomiende. Cristina sirvió el café, observándolo de reojo. Su mandíbula estaba apretada y notó que sus manos temblaban un poco cuando rodearon la taza. Noche difícil. Él soltó una risa amarga. ¿Se puede decir así? Acabo de descubrir que mi director financiero me ha estado robando desde hace 3 años. 12 millones de dólares, desaparecidos. Y junto con ellos, mi fe en la gente. Ella dejó un pedazo de pay de cereza frente a él. Es mucho dinero para perder en una sola noche. El dinero lo puedo recuperar. La traición es lo que duele. Probó el pay y algo cambió en su expresión. Esto está increíble. Marta, la dueña, lo hace todo desde cero. Usa las mismas recetas desde hace 40 años. Cristina se apoyó en el mostrador. Algo en aquel desconocido la hacía querer quedarse cerca. Yo soy Cristina, por cierto. Alejandro, respondió él, sin ofrecer apellido al principio. Alejandro Reyes. Ella no tenía idea de quién era Alejandro Reyes, pero algo dentro de ella le decía que debía saberlo. La forma en que se movía, el reloj caro brillando en su muñeca, la manera en que mencionaba 12 millones como si fueran cambio suelto, todo hablaba de un mundo al que ella nunca había pertenecido. El comedor estaba vacío, salvo por don Rogelio, en su mesa de siempre, tomando su café descafeinado y leyendo el periódico de ayer. El cocinero ya se había ido, dejándole a Cristina la última hora del turno. Era una rutina conocida, una que había repetido cientos de veces sin ningún problema. Esa rutina estaba a punto de romperse. La puerta se abrió de golpe justo a medianoche, la campana chocando con el vidrio. 2 hombres entraron corriendo, con pasamontañas y armas en mano. La sangre de Cristina se volvió hielo. Todos al suelo, ahora. El más grande de los 2 barrió el lugar con su arma. Su voz sonaba dura, desesperada, como la de alguien que ya no tenía nada que perder. Don Rogelio dejó caer su periódico, sus manos artríticas temblando mientras se agachaba. Alejandro intentó moverse, pero el segundo asaltante lo sujetó de inmediato, presionando el cañón de la pistola contra la parte trasera de su cabeza. Quieto, bonito. Sé quién eres. Alejandro Reyes,
director de Reyes Innovaciones, ¿cuánto vales? ¿2.000 millones? ¿3? El hombre soltó una carcajada que le heló la espalda a Cristina. Esto iba a ser un robo simple a la caja, pero parece que hoy nos sacamos la lotería. La mente de Cristina corría. Había tratado con clientes difíciles, con borrachos, con gente problemática, pero nada como eso. Su mano tocó el mostrador detrás de ella, rozando el mango de la cafetera, aún caliente. «Abre la caja», ordenó el primer ladrón, avanzando hacia ella. «Y no se te ocurra hacer una tontería». Sus manos temblaron mientras marcaba el código y la caja registradora se abrió, mostrando apenas unos cuantos billetes. Con suerte, 200 pesos en una buena noche. El ladrón tomó el dinero, maldiciendo. «Esto es todo, nada más». Agarró a Cristina del brazo, jalándola hacia él. Podía olerle el sudor, el cigarro, la desesperación. «¿Dónde está la caja fuerte?» «No hay», respondió ella, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Marta no confía en los bancos. Deposita todo al final del turno». «Está mintiendo», dijo el segundo ladrón, todavía apuntando a Alejandro. «Siempre tienen una caja fuerte». Empujó el arma más fuerte contra la sien de Alejandro. «Tal vez si le vuelo los sesos a este millonario, te acuerdes de dónde está». Lo que ocurrió después pasó en cuestión de segundos, aunque Cristina lo recordaría en cámara lenta por el resto de su vida. Ella agarró la cafetera y lanzó el café hirviendo directo al rostro del primer asaltante. Él gritó, soltó la pistola y se llevó las manos a los ojos. El segundo ladrón volteó hacia el alboroto, alejando su arma de Alejandro, y Cristina se le aventó encima con todo lo que tenía. No tenía entrenamiento, ni plan, nada más que puro instinto empujándola hacia adelante. Chocó contra él con todo su peso y ambos cayeron al piso. La pistola se disparó, el estruendo retumbando en el espacio pequeño, pero la bala se incrustó en el techo sin herir a nadie. Cristina sintió manos jalándola, sintió el codo del ladrón hundirse en sus costillas, pero no soltó, peleando con cada fuerza que tenía. Alejandro se movió con una rapidez sorprendente para un hombre con un traje tan caro. Pateó la pistola lejos del primer asaltante, que aún se retorcía en el suelo, y corrió a ayudarla. Entre los dos lograron someter al segundo ladrón justo cuando las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos. Alguien, luego sabría que fue don Rogelio, había presionado el botón de pánico escondido bajo su mesa. Las horas siguientes fueron un borrón de declaraciones a la policía, luces rojas y azules, y rostros preocupados. Los paramédicos revisaron a Cristina y confirmaron que tenía costillas muy golpeadas, pero nada roto. Los ladrones fueron llevados esposados, uno de ellos todavía quejándose por las quemaduras en el rostro. Y en medio de todo, Alejandro Reyes no se apartó de ella ni un segundo. «Me salvaste la vida», dijo por fin, cuando el caos comenzó a disiparse y quedaron solos en el estacionamiento. El amanecer pintaba el cielo de rosa y dorado. «Ni siquiera dudaste». Cristina se encogió de hombros, apretando los dientes por el dolor. «Eras un cliente. Mi trabajo es cuidar a las personas que entran por esa puerta». Él la miró como si jamás hubiera escuchado algo así. «He tenido escoltas, guardaespaldas, gente que cobra mucho dinero por protegerme. Ninguno ha hecho lo que tú hiciste esta noche. Quizá nunca han tenido café lo suficientemente caliente». Intentó sonreír, pero el cansancio la hacía hablar de más. La expresión de Alejandro se suavizó, algo cálido apareció en esos ojos oscuros. «¿Puedo por lo menos llevarte a tu casa? Es lo mínimo que puedo hacer». Cristina miró su viejo Honda, con una llanta ponchada que no había tenido tiempo de arreglar. Luego miró el Mercedes negro, impecable, que sin duda era de él, estacionado entre camionetas viejas y minivans.
Todo en su interior le decía que debía decir que no, mantener los límites que siempre había cuidado con tanto esmero. Pero algo en esa noche, en ese hombre, en todo lo vivido, la hizo querer cruzar esa línea solo por esta vez. Está bien, escuchó que decía. Pero te advierto, vivo en un barrio donde ese carro tuyo va a llamar mucho la atención. El camino fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. Al llegar a su edificio modesto, Alejandro la miró con una intensidad que le robó el aliento. Cristina, yo no creo en las casualidades. Lo que pasó hoy, que tú estuvieras ahí, lo que hiciste, siento que pasó por una razón. Sacó una tarjeta de su saco y se la puso en la mano. Quiero verte de nuevo. No para pagar una deuda, aunque también pienso hacerlo. Sino, para verte. Ella miró la tarjeta. Cartulina gruesa, elegante, con letras grabadas. Alejandro Reyes, director general, Reyes Innovaciones. Debajo, un número que cegaramente contestaban solo unas cuantas personas en el país. Trabajo el turno de noche, dijo. Todas las noches menos el domingo. Entonces te buscaré el domingo. Lo dijo como una promesa, como un juramento. Descansa, Cristina, y gracias por todo. Ella vio su auto desaparecer por la esquina, la tarjeta aferrada en su mano como si fuera un amuleto. Mientras subía las escaleras hasta su pequeño departamento en el tercer piso, se repitió que probablemente nunca volvería a ver a Alejandro. Hombres como él no pertenecían al mundo de mujeres como ella. Mañana, todo volvería a la normalidad. Pero cuando por fin cayó rendida en la cama, agotada hasta los huesos, su último pensamiento antes de quedarse dormida fueron unos ojos cafés muy profundos, y una promesa hecha bajo la luz pálida del amanecer. No sabía que, en solo 12 horas, 4 camionetas negras se detendrían frente al comedor de Rosita y cambiarían su vida para siempre. Y antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios. Y si disfrutas esta historia, dale like y suscríbete para más. Ahora, veamos qué ocurre después. Cristina despertó con el sonido insistente de su teléfono vibrando en la mesita de noche. Gimió, sus costillas protestando cuando se estiró para contestar. En la pantalla apareció un número desconocido, pero después de lo ocurrido la noche anterior, decidió responder. Señorita Torres, dijo una voz de mujer, firme y profesional. Habla Miranda Duarte, asistente ejecutiva del señor Alejandro Reyes. El señor Reyes ha solicitado una reunión con usted esta tarde. Un automóvil pasará por su domicilio a las 3 en punto. Cristina parpadeó viendo el techo, todavía medio dormida. ¿Perdón? ¿Qué? Un automóvil pasará a las 3. El código de vestimenta es casual. Él quiere que esté cómoda. Antes de que Cristina pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Se quedó mirando su teléfono un buen rato, preguntándose si había soñado toda la conversación. Pero los moretones en sus costillas le confirmaron que lo de anoche había sido real, y, al parecer, también lo era el interés de Alejandro Reyes en verla de nuevo. Pasó las siguientes horas en un estado de nerviosa anticipación, incapaz de comer más que un par de mordidas de pan tostado. Su closet no ofrecía muchas opciones. Tenía exactamente 2 vestidos bonitos, ambos comprados en tiendas de segunda mano para entrevistas de trabajo que nunca se concretaron. Al final eligió un vestido azul sencillo que resaltaba el verde de sus ojos avellana, combinado con el único par de zapatos planos que tenía sin raspones visibles. Justo a las 3 en punto, una camioneta negra se detuvo frente a su edificio. Luego otra. Luego otra. Y una más. 4 vehículos idénticos, con los vidrios tan polarizados que no se veía nada dentro, alineados en la banqueta como si fueran parte de una comitiva presidencial.
La vecina de Cristina, doña Patricia, se asomó por su ventana con una curiosidad imposible de ocultar mientras ella bajaba las escaleras. ¿Estás metida en algún problema, mija? La verdad, no tengo idea, respondió Cristina, y era cierto. Un hombre con traje oscuro bajó del primer vehículo y abrió la puerta trasera para ella. Señorita Torres, soy Jaime, jefe del equipo de seguridad del señor Reyes. Por favor, siéntase cómoda. El interior de la camioneta era algo que Cristina jamás había visto. Asientos de piel más suaves que su propia cama, un pequeño refrigerador con agua y champaña, pantallas incrustadas en los respaldos. Era como entrar a otro mundo, uno donde la gente viajaba en vehículos que costaban más que muchas casas. El convoy avanzó por las calles de la ciudad y luego tomó rumbo hacia la zona exclusiva de Las Lomas, en la Ciudad de México, donde los edificios altos y modernos brillaban con el sol de la tarde. Pasaron por colonias que Cristina conocía, y luego por otras que solo había visto en revistas o anuncios de bienes raíces. Finalmente, entraron por un portón enorme y recorrieron un largo camino rodeado de jardines impecables, hasta una mansión que parecía extenderse sin fin en ambas direcciones. Alejandro los esperaba en la entrada, luciendo mucho más relajado que la noche anterior. Ya no llevaba traje, ahora vestía unos jeans oscuros y una camisa blanca sencilla con las mangas dobladas. Al verla, sonrió, y algo dentro del pecho de Cristina dio un pequeño vuelco. «Viniste», dijo, como si lo hubiera dudado. «Y mandaste 4 camionetas», respondió ella. «Me dio miedo imaginar lo que enviarías si te decía que no». Era una broma, pero algo en los ojos de él se oscureció un momento. «Perdón si fue demasiado. Después de lo de anoche, quería asegurarme de que llegaras sin riesgos». Le ofreció la mano para ayudarla a bajar. «Mi equipo ha estado revisando los antecedentes de todas las personas siquiera relacionadas con esos asaltantes. Solo para estar seguros». «¿Los millonarios siempre reaccionan así a los asaltos en un comedor?», preguntó ella. Este millonario nunca había tenido a alguien que le arrojara café hirviendo a un ladrón armado para salvarle la vida. Alejandro la guió hacia la entrada, su mano cálida en la parte baja de su espalda. «Te dije anoche que no creo en las coincidencias. Creo que estábamos destinados a encontrarnos, Cristina. Y quiero una oportunidad para demostrártelo». El interior de la mansión era tan impresionante como el exterior. Techos altísimos, arte digno de museo colgado en cada pared, muebles que parecían costar fortunas pero aún así invitaban a sentarse. Pero Alejandro no se detuvo en los salones grandes. En cambio, la llevó por un pasillo y luego otro hasta una biblioteca pequeña y acogedora, con libreros del piso al techo y una chimenea encendida. «Este es mi lugar favorito de toda la casa», dijo, señalándole un sillón de piel suave. «Es el único que realmente se siente como hogar». Cristina se hundió en los cojines, dejando que su vista recorriera los lomos de los libros. Literatura clásica, textos de negocios y, sorprendentemente, una colección muy usada de historietas en un estante bajo. «No te imaginaba fan de Batman», comentó ella. Alejandro soltó una risa genuina. «Mi padre me dio mi primer cómic cuando tenía 8 años. Dijo que me enseñaría sobre justicia y responsabilidad». Su voz se suavizó. «Murió hace 2 años. Esas historietas son de las pocas cosas que me quedan de él». «Lo siento mucho», dijo Cristina, y lo sentía de verdad. Ella conocía la pérdida mejor que nadie. La había cargado desde los 19 años, cuando perdió a sus padres en un accidente automovilístico. «Gracias». Alejandro se sentó frente a ella, mirándola con seriedad. «Cristina, tengo que ser honesto contigo. Esta mañana pedí a mi equipo que revisara tu historial». Ella se tensó. «Eso es un poco invasivo, ¿no crees?» «Probablemente,
pero después de lo que pasó con mi director financiero, necesitaba saber con quién podía confiar. Se inclinó hacia adelante, sincero. Y lo que encontré solo confirmó lo que ya intuía. Eres extraordinaria. Trabajas turnos de más de 60 horas en el comedor para mantenerte y pagar las deudas médicas de tus padres. Rechazaste una beca para estudiar enfermería porque no podías dejar de trabajar. Te has hecho cargo de tu vida desde los 19 y nunca le has pedido ayuda a nadie. A Cristina se le apretó la garganta. No tenías derecho. No. No lo tenía. Pero quiero hacer algo al respecto. Alejandro tomó un sobre de la mesa y se lo entregó. Ábrelo. A Cristina le temblaron las manos al romper el sello. Dentro había un cheque. Un cheque con tantos ceros que tuvo que contarlos 2 veces. $3 millones a su nombre. ¿Qué es esto? Su voz salió apenas en un susurro. Es un agradecimiento por salvarme la vida. Alejandro levantó la mano cuando ella empezó a protestar. Antes de que lo rechaces, déjame explicarte. Anoche arriesgaste todo. Tu seguridad, incluso tu vida, por un desconocido. No tenías nada que ganar y todo que perder. Ese tipo de valor es raro, Cristina. No tiene precio. Este dinero no es nada comparado con lo que hiciste por mí. No puedo aceptar esto. Intentó devolverle el cheque, pero él no lo tomó. Piénsalo como una inversión. Entonces quiero pagar tus deudas, financiar tus estudios y darte la oportunidad de construir la vida que mereces. Sus ojos se fijaron en los de ella. Y quiero ofrecerte un trabajo. ¿Un trabajo? Mi empresa está lanzando una fundación para apoyar a familias trabajadoras. Necesito a alguien que la dirija. Alguien que entienda las dificultades porque las ha vivido. Alguien con integridad, con valor, con un corazón que de verdad quiera ayudar. La parte de negocios te la puedo enseñar. Pero el carácter, eso no se puede enseñar. Y tú ya lo tienes. Cristina lo miró, la mente dándole vueltas. 24 horas antes había estado limpiando mesas y sirviendo pella a desconocidos. Ahora, un millonario le ofrecía $3 millones y un trabajo que podía cambiar no solo su vida, sino la de muchas personas más. ¿Por qué yo?, preguntó al fin. Podrías contratar a cualquiera. Alguien con experiencia, con títulos. Porque le aventaste café hirviendo a un ladrón armado sin pensarlo 2 veces. La voz de Alejandro era suave pero firme. Porque cuando cualquier otra persona se habría congelado, tú actuaste. Porque en ese instante me mostraste exactamente quién eres. Y eres alguien que quiero en mi vida, de la forma que tú permitas. La última frase quedó suspendida entre ellos, cargada con un significado que iba mucho más allá de lo profesional. Cristina sintió ese tirón, esa gravedad que parecía rodear a Alejandro, ese hombre que había entrado en su vida como un meteoro, rompiendo todos los planes que ella había trazado con tanto cuidado. Necesito tiempo para pensarlo, dijo al fin. Tómate todo el tiempo que necesites. Alejandro se puso de pie y le ofreció la mano. Pero mientras lo piensas, quiero enseñarte algo. La llevó por la casa y salieron a una terraza que daba a un enorme lago tranquilo, rodeado de montañas. El agua parecía no tener fin, y el sol poniente la pintaba de tonos dorados y rojizos. Era una de las vistas más hermosas que Cristina había visto en su vida. Esto es lo que veo cada noche al llegar a casa, dijo Alejandro en voz baja. Pero hasta anoche, había olvidado apreciarlo. Tú me recordaste que la vida es preciosa, que cada momento importa. Aceptes el dinero, el trabajo o nada, quería agradecerte por eso. Cristina se quedó a su lado viendo el sol bajar lentamente.
Pensó en su pequeño departamento, en sus pies adoloridos después de los turnos dobles, en la pila de cuentas que nunca se acababa. Pensó en los sueños de sus padres, en la solicitud de enfermería guardada en su cajón, en la vida que había puesto en pausa. Pensó en Alejandro Reyes, un hombre que lo tenía todo, menos algo tan simple como una razón para volver a sonreír. Lo pensaré, dijo de nuevo. Pero esta vez, había algo diferente en su voz. Una puerta abriéndose. Una posibilidad formándose. Alejandro sonrió, y en la luz del atardecer, se veía casi vulnerable. Es todo lo que pido. El camino de regreso fue silencioso, pero la mente de Cristina no lo fue. Mientras el convoy de camionetas regresaba por las calles de la ciudad, ella apretaba el sobre entre sus manos y se preguntaba si tendría el valor no solo de aceptar el dinero, sino de aceptar todo lo que este nuevo capítulo parecía traer consigo. Los siguientes 3 días vivió en pura indecisión. Fue a trabajar, sirvió café, sonrió a los clientes, y mientras tanto, la oferta de Alejandro la perseguía día y noche. El cheque seguía guardado en el cajón de su mesa de noche, sin tocar, recordándole que estaba frente a un cruce de caminos. Al 4.º día, marcó el número en su tarjeta de presentación. Acepto el trabajo, dijo antes de que pudiera arrepentirse, pero no el dinero. Quiero ganarme mi lugar, no comprarlo. Hubo una pausa al otro lado. El dinero era un regalo, Cristina. Sin condiciones. Lo sé, y de verdad lo agradezco. Pero si voy a dirigir esa fundación, necesito sentir que merezco estar ahí. Que no soy solo un caso de caridad que te dio lástima. Otra pausa, más larga. No eres un caso de caridad. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Su voz salió suave, casi temblando. Pero lo entiendo. Lo haremos a tu manera, ¿puedes empezar el lunes? Y así, la vida de Cristina Torres cambió para siempre. Renunció al comedor de Rosita. Marta lloró, la abrazó fuerte, le hizo prometer que volvería a visitarla, y Cristina cambió su delantal manchado de café por un guardarropa profesional que la asistente de Alejandro mandó directamente a su departamento. Considéralo tu uniforme, le dijo Miranda cuando Cristina intentó rechazarlo. Hasta los soldados necesitan el equipo adecuado para la batalla. Su primer día en Reyes Innovaciones fue abrumador, pero de la mejor manera posible. La empresa ocupaba los últimos 10 pisos de un rascacielos en el centro, todo vidrio, metal y una vista impresionante de la ciudad. A Cristina le dieron una oficina en el piso 42, justo al lado de la de Alejandro, con ventanas enormes que daban hacia el lago. Es demasiado, dijo ella, parada en la entrada mientras miraba el espacio que ahora era suyo. Alejandro apareció a su lado, rozando suavemente su hombro con el de ella. Es exactamente lo que mereces. La fundación es un trabajo importante, Cristina. Requiere recursos, y tú necesitas saber que creo en ti. En lo que vamos a construir juntos. Las primeras semanas fueron un reto enorme. Cristina nunca había trabajado en una oficina, nunca había dirigido personal, nunca había tenido que navegar el mundo complicado de la filantropía corporativa. Pero se entregó por completo al trabajo, llegando temprano, saliendo tarde, aprendiendo todo lo que podía para hacer una verdadera diferencia en la vida de las familias que quería ayudar. Lo que más la sorprendió fue Alejandro. Ella esperaba un jefe distante, alguien que solo revisara los avances de vez en cuando. Pero él era una presencia constante, entraba a su oficina para hablar de estrategias, la invitaba a reuniones con donantes, le pedía su opinión sobre todo, desde prioridades de la fundación hasta el diseño de los folletos. No tienes que hacer esto, le dijo ella una tarde, cuando ambos se quedaron solos en la sala de juntas después de una larga sesión de planeación. Eres el director de una empresa millonaria.
Tienes cosas más importantes que hacer que ayudarme a elegir la tipografía de un folleto. Alejandro se recargó en la silla, con la corbata floja, su cabello un poco despeinado, ese gesto que ella había aprendido a reconocer como señal de que estaba pensando profundamente. Nada es más importante que esto, dijo en voz baja. Nada es más importante que tú. El aire entre ellos cambió, cargado de algo que ninguno de los dos había dicho todavía. Cristina sintió su corazón acelerarse, sintió ese tirón, esa atracción que había tratado de ignorar. Era su jefe. Era el hombre que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. No podía arriesgarlo todo por sentimientos que no debían mezclarse con su trabajo. Alejandro, él levantó la mano con una sonrisa cansada. Ya sé lo que vas a decir. Que es inapropiado. Que es complicado. Que hay 1000 razones para no hacerlo. Se levantó y caminó hacia la ventana, su figura recortada contra las luces de la ciudad. Pero no puedo dejar de pensar en ti, Cristina. Lo he intentado. Créeme. Ella debió haberse ido. Debió inventar una excusa, haber puesto distancia, protegerse del dolor que inevitablemente vendría si se enamoraba del hombre equivocado. Pero en vez de eso, se levantó y caminó hacia él, quedándose lo suficientemente cerca como para sentir su calor, sin tocarlo. Yo también pienso en ti, admitió, apenas en un susurro. Pero tengo miedo, Alejandro. He trabajado tanto para construir mi vida, para mantenerme de pie por mí misma. Y tú eres un huracán. Entraste a mi vida y cambiaste todo en una sola noche. No sé cómo estar con alguien como tú sin perderme por completo. Él se giró hacia ella, y la vulnerabilidad en sus ojos le robó el aliento. Ese no era el director frío y controlado que el mundo conocía. Ese era un hombre herido, traicionado, que había construido muros alrededor de su corazón. Nunca te pediría que te perdieras, dijo. Me enamoré de ti por quien eres. Fuerte, independiente, valiente. Lo último que quiero es cambiar eso. Levantó la mano y rozó su mejilla con una ternura que le rompió el alma. Solo quiero tener la oportunidad de conocerte. De verdad conocerte. A tu ritmo. Con los límites que tú pongas. Solo no me pidas que finja que no siento esto. Cristina cerró los ojos, inclinándose apenas hacia su mano. Cada parte lógica de su mente decía que era un error. Pero su corazón, testarudo y esperanzado, ya había decidido por ella. Una cena, dijo al fin. Fuera del trabajo. Solo 2 personas conociéndose. Es lo único que puedo prometer por ahora. La sonrisa de Alejandro fue como ver el sol salir después de una tormenta. Una cena es todo lo que necesito. La cena ocurrió ese sábado, en un pequeño restaurante italiano que Cristina había mencionado alguna vez, sin imaginar que él lo recordaría. Alejandro llegó sin traje, sin guardaespaldas, sin nada que mostrara su dinero. Solo Alejandro, con chamarra de piel y jeans, y con una nerviosidad encantadora. Hablaron durante horas, sobre sus padres, sobre el padre de él, sobre los sueños que perdieron y los que aún quedaban. Alejandro le habló de su madre, que los había abandonado cuando él tenía 5 años, y de cómo eso marcó su dificultad para confiar. Cristina le habló de su solicitud para la escuela de enfermería, la que aún guardaba en su cajón, y de la culpa que cargaba por sobrevivir cuando sus padres no. ¿Por qué no has aplicado?, preguntó él, tomando su mano sobre la mesa. Con la fundación, podríamos hacerlo funcionar. Horas flexibles, medio tiempo, lo que necesites. No lo sé. Cristina miró sus manos entrelazadas sobre la mesa, sorprendida de lo natural que se sentía tocarlo. Creo que he tenido miedo de que, si persigo algo que de verdad quiero, lo pierda. Así como los perdí a ellos.
Cristina. Él esperó hasta que ella levantó la vista, y sus ojos oscuros, llenos de sinceridad, se clavaron en los de ella. Tú mereces tener sueños. Mereces perseguirlos. Y mereces tener a alguien a tu lado, apoyándote, celebrando cada paso contigo. Le apretó la mano suavemente. Déjame ser esa persona, por favor. Algo cambió en Cristina esa noche. Un muro que llevaba años dentro de ella empezó a resquebrajarse, dejando entrar una luz que había olvidado por completo. Cuando Alejandro la acompañó a su puerta, cuando la besó por primera vez bajo la tenue luz del pasillo, Cristina sintió como si por fin estuviera regresando a casa. El beso fue suave al principio, casi temeroso, como si él quisiera darle una oportunidad para retroceder. Pero Cristina había pasado toda su vida siendo cuidadosa, evitando riesgos, protegiéndose del dolor. Solo por esta vez, quería ser valiente. Rodeó su cuello con los brazos y lo besó de vuelta con toda la emoción contenida durante años. Toda la soledad. Todo el miedo. Toda la esperanza desesperada de que, tal vez esta vez, la vida sería distinta. Cuando por fin se separaron, sin aliento, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. He querido hacer eso desde el momento en que aventaste ese café, murmuró. Fuiste magnífica. Cristina soltó una risa temblorosa. La mayoría diría que estoy loca. La mayoría no entiende que las mejores cosas en la vida requieren un poco de locura. Él la besó otra vez, suave y dulce. Buenas noches, Cristina Torres. Sueña conmigo. Y sí, soñó con él. Pero lo que vino después superó cualquier sueño. Las semanas siguientes fueron las más felices de la vida de Cristina. Se entregó de lleno a su trabajo en la fundación, encontrando propósito en crear programas para ayudar a familias trabajadoras a obtener educación y servicios médicos. Y cada tarde, sin importar lo tarde que terminara su agenda, Alejandro encontraba una excusa para pasar por su oficina. A veces con café, a veces con preguntas, a veces solo para verla sonreír. Su relación creció con calma, cada cena añadiendo una nueva capa de intimidad, cada momento robado en la oficina tendiendo un puente entre sus dos mundos. Alejandro era sorprendentemente romántico. Flores que aparecían en su escritorio sin nota, pero con una mirada cómplice. Primeras ediciones de libros que ella mencionaba. Una donación a la escuela de enfermería a nombre de sus padres. Me estás malcriando, le dijo una noche, mientras caminaban junto al lago después de cenar. Estoy recuperando el tiempo perdido, respondió él, acercándola más. Pasé 34 años levantando muros alrededor de mi corazón. Ahora quiero pasar cada momento mostrándote lo que hay detrás. Pero los cuentos de hadas, Cristina estaba por aprenderlo, siempre tenían villanos. Su nombre era Victoria Sterling, la ex prometida de Alejandro. Una socialité cuyo apellido aparecía en todas las columnas de Sociedad. Había estado fuera del panorama casi un año, desde que Alejandro descubrió que filtraba información a la competencia mientras fingía organizar su boda. Pero no había olvidado lo que perdió, ni estaba dispuesta a perdonar. Cristina la vio por primera vez en una gala benéfica, una de muchas a las que Alejandro le pedía asistir como cara pública de la fundación. Victoria apareció entre la multitud como un tiburón oliendo sangre, cabello rubio perfecto, vestido de diseñador, sonrisa afilada. Así que tú eres la meserita de la que todos hablan, dijo, tomando champaña mientras recorría el vestido rentado de Cristina con una mirada arrogante. ¡Qué adorable! Cristina sintió su columna enderezarse. Y tú eres la ex prometida que vendía secretos de la empresa. ¡Qué desesperación! Por un instante algo brilló en los ojos de Victoria, sorpresa tal vez porque su presa tenía dientes. Después la sonrisa regresó, más afilada. Alejandro tiene la costumbre de recoger callejeras.
pero siempre vuelve con los de su clase. Disfrútalo mientras te dura, cariño. El encuentro dejó a Cristina temblando por dentro. Intentó ignorar las palabras, aferrarse a la conexión real que sentía con Alejandro. Pero la semilla de la duda estaba plantada y empezó a crecer. No ayudaba que el mundo exterior insistiera en recordarle la brecha entre ellos. Las columnas de chismes hablaban del millonario y la mesera, analistas expertos opinaban cuánto duraría la relación. Fuentes anónimas, Cristina sospechaba que Victoria, alimentaban rumores que la pintaban como cazafortunas, como estafadora, incluso insinuando que ella había planeado el asalto del comedor. «No leas esa basura», dijo Alejandro una noche, encontrándola inclinada sobre su teléfono, revisando otro artículo lleno de veneno. Le quitó el celular y lo dejó sobre el sillón. «No te conocen. No nos conocen. ¿Y si tienen razón?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Y si no pertenezco a tu mundo, Alejandro? ¿Y si nos estamos engañando?». Él tomó su rostro con ambas manos, sus ojos oscuros llenos de intensidad. «Escúchame. He pasado toda mi vida rodeado de gente que quería algo de mí. Mi dinero. Mis contactos. Mi apellido. Tú eres la primera persona, la primera, que solo quiere a Alejandro. Eso vale más que todo el dinero que he ganado en mi vida». Cristina quería creerle. Quería creer desesperadamente que el amor podía unir dos mundos tan distintos como los suyos. Pero las dudas ya habían echado raíces, susurrando en los momentos silenciosos, recordándole que gente como ella no solía tener finales felices con hombres como él. La crisis llegó 3 meses después, en la gala inaugural de la fundación. Cristina había trabajado sin descanso para que todo saliera perfecto, coordinó con proveedores, revisó listas de invitados, practicó su discurso hasta memorizarlo palabra por palabra. Alejandro la apoyó en todo, dejándole espacio para demostrar de lo que era capaz. Pero Victoria tenía otros planes. La primera señal de desastre llegó durante las palabras de apertura de Cristina. Mientras agradecía a los donantes y explicaba la misión de la fundación, las pantallas detrás de ella parpadearon. En lugar de la presentación programada, apareció una fotografía. Cristina, más joven, aceptando dinero de un hombre en un estacionamiento oscuro. Un murmullo de shock recorrió la sala. Cristina se quedó congelada, la voz muriendo en su garganta. Sabía exactamente qué era, una imagen de sus días más oscuros, cuando trabajaba 3 empleos para sobrevivir y, desesperada, había aceptado un pago por debajo del agua de un restaurante que pagaba ilegalmente para evadir impuestos. Lo dejó a las 2 semanas, asqueada de sí misma, pero alguien había captado esa imagen. Damas y caballeros, la voz de Victoria resonó desde el público. Permítanme presentarles a la verdadera Cristina Torres. No una heroína, sino una criminal que evade impuestos y que lleva años planeando esta estafa. La sala estalló en caos. Flashes. Preguntas. Miradas horrorizadas. Cristina sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies, su nueva vida deshaciéndose en segundos. Y entonces Alejandro apareció. Subió al escenario con una presencia que impuso silencio inmediato. Su rostro estaba sereno, pero Cristina veía la furia contenida. No hacia ella, sino hacia la mujer que había provocado todo. Victoria. Su voz era hielo puro. Debí saber que encontrarías forma de arrastrarte de vuelta. Solo muestro quién es tu meserita, dijo Victoria, triunfante. La gente merece saber la verdad. La verdad. Alejandro tomó la mano de Cristina y la sostuvo firme frente a todos. La verdad es que Cristina Torres trabajó 3 empleos para pagar las deudas médicas de sus padres después de que murieron. La verdad es que aceptó un trabajo en un restaurante que luego fue investigado por violar leyes laborales.
Ella no lo sabía. Y lo dejó en cuanto lo descubrió. La verdad es que es la mujer más honesta, valiente y trabajadora que he conocido. Su voz retumbó en la sala. La verdad es que hace 2 meses, esta mujer me salvó la vida. Me salvó sin saber quién era yo, sin importarle nada más que ayudar a alguien en peligro. Esa es Cristina Torres. La sala entera guardó silencio absoluto. Alejandro continuó, su voz firme. Si alguien aquí tiene un problema con la mujer que amo, con la mujer que le ha dado alma a esta fundación, puede retirarse. Sus donativos serán devueltos. Pero antes pregúntense, ¿ustedes habrían hecho lo que ella hizo aquella noche? Nadie se movió. Nadie habló. Y lentamente, de manera casi increíble, comenzaron a aplaudir. Victoria, con el rostro torcido por la rabia, se dio la vuelta y salió de la gala. Cristina casi ni la vio. Estaba mirando a Alejandro, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar. La mujer que amo. Nunca lo había dicho antes. Ninguno de los dos. Habían evitado la palabra por miedo a su peso. A lo que significaba. Pero ahí estaba. Suspendida entre ellos, innegable y verdadera. «Lo dijiste en serio», murmuró Cristina, mientras los aplausos seguían. Alejandro sonrió, esa sonrisa honesta y desnuda que solo le mostraba a ella. Cada palabra. Levantó su mano y besó sus nudillos. «Te amo, Cristina Torres. Amo tu valentía, tu bondad y tu terrible gusto para el café. Amo cómo me retas, cómo me vuelves loco y cómo me haces querer ser un mejor hombre. Te amo. Todo de ti». Las lágrimas inundaron los ojos de Cristina, pero estaba sonriendo, de verdad sonriendo. «Yo también te amo», dijo. «Aunque seas imposible y exagerado, y tu equipo de seguridad ocupe medio estacionamiento». Él rió, cálido y sincero, y la abrazó ahí mismo, frente a toda la élite social. El beso que compartieron no fue apropiado ni profesional. Pero a Cristina no le importó. Que miraran. Que hablaran. Que vieran exactamente lo que el millonario y la mesera habían encontrado el uno en el otro. Cuando al fin se separaron, sin aliento y radiantes, Alejandro apoyó su frente en la de ella. «Entonces, eso significa que te quedas», murmuró. «Ni una estampida de caballos me sacaría de tu lado», respondió Cristina. «Aunque quizá cambie de opinión si sigues comprándome primeras ediciones. Mi departamento ya no tiene espacio para tantos libros. Entonces tendré que buscarte un lugar con más estantes». La sonrisa de Alejandro se volvió misteriosa. «Pero hablaremos de eso después. Ahora mismo, creo que tienes un discurso que terminar». Cristina rió, limpiándose las lágrimas, y volvió al escenario para finalizar la gala. El resto de la noche pasó entre felicitaciones, abrazos y un cálido sentimiento de pertenencia. Donadores que antes dudaban se acercaron con entusiasmo renovado. Colegas la felicitaron por su fortaleza. La fundación recaudó el doble de lo proyectado. Y para cuando salió el último invitado, Cristina sintió, por primera vez en su vida, que había llegado a un lugar al que realmente pertenecía. Pero mientras ella y Alejandro permanecían solos en el salón vacío, rodeados por los restos de una noche triunfante, Cristina no pudo evitar sentir que aquello era apenas el comienzo. Que las pruebas verdaderas, las que determinarían si su amor podía sobrevivir la distancia entre sus mundos, todavía estaban por venir. Pasaron 6 meses desde la gala, y Cristina se adaptó a una vida que jamás imaginó tener. La fundación floreció bajo su liderazgo, expandiéndose de Ciudad de México a otras 3 ciudades, ayudando a miles de familias a obtener educación, salud y recursos que antes les parecían imposibles. Cristina se había inscrito en la escuela de enfermería en un programa de medio tiempo,
tal como Alejandro le había sugerido, descubriendo una satisfacción profunda en estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y luego estaba Alejandro. Su relación se había vuelto más profunda, más seria, más hermosa y a la vez más aterradora. Él le había dado una llave de su mansión, aunque ella aún conservaba su propio departamento. Le había presentado a su abuela, la imponente doña Elena Reyes, quien la había observado de pies a cabeza antes de declarar: «Esta familia necesitaba a alguien como tú». Y en las noches, Alejandro le susurraba promesas de futuros y para siempre, promesas que Cristina empezaba a creer. Pero el amor no existía en un vacío. El mundo exterior tenía otros planes. El primer signo de problemas llegó un martes por la mañana, cuando Alejandro llegó a la oficina con el ceño tan apretado que Cristina lo reconoció al instante. Era la señal de una furia contenida. «¿Qué pasó?», preguntó, siguiéndolo hasta su oficina. Él le entregó una tableta. En la pantalla aparecía un documento legal complejo. «Mi madre», dijo con frialdad. Después de 29 años de silencio, decidió contactarme a través de sus abogados. Cristina leyó el documento, sintiendo el estómago encogerse. La señora Margaret Reyes, la mujer que había abandonado a Alejandro cuando él tenía 5 años, estaba reclamando derechos sobre parte de la herencia del padre de Alejandro. Estaba impugnando el testamento, asegurando que la habían obligado a firmar los documentos durante el divorcio. «¿Puede hacer esto?», preguntó Cristina. Sus abogados creen que sí. Al parecer lleva años planeándolo. Esperó a que mi padre muriera. Esperó a que la empresa creciera lo suficiente para valer la pelea. Las manos de Alejandro se cerraron en puños. No me quiere a mí. Nunca me quiso. Solo quiere el dinero. Cristina dejó la tableta y lo abrazó, sosteniéndolo a pesar de su resistencia inicial. «Vamos a pelear esto», dijo. «Lo que haga falta». «No estás solo, Alejandro». Él finalmente se derrumbó en su abrazo, apoyando la frente en su hombro. «No sé cómo hacer esto», murmuró. «He pasado la vida diciéndome que no la necesitaba. Que haberme dejado fue su pérdida. Pero ahora está de vuelta, y todo lo que siento es esta rabia. Este dolor que pensé que había enterrado». «Tienes derecho a sentirlo», dijo Cristina, acariciándole la mejilla para obligarlo a mirarla. «Tienes derecho a estar enojado. Pero no dejes que ella envenene lo que hemos construido. Eso es lo que quiere, desestabilizarte, hacerte vulnerable. No le vamos a dar ese gusto». Las semanas siguientes fueron un infierno. Margaret Reyes demostró ser tan calculadora como despiadada. Usó cada recurso legal para extender el proceso y atraer la atención mediática. Dio entrevistas pintándose como víctima, una joven madre atrapada en un matrimonio controlador, obligada a abandonar a su hijo. Todo era mentira, pero la prensa se lo tragó. Cristina observó cómo Alejandro empezaba a cerrarse de nuevo. Los muros que habían tardado meses en derribarse volvían a levantarse, uno a uno. Él trabajaba hasta tarde, hablaba menos, rehuía su contacto. Cristina intentó ser paciente, intentó comprender que él estaba peleando demonios que ella nunca había enfrentado. Pero la paciencia, incluso la más amorosa, tiene límites. «Háblame», exigió una noche, después de que él pasara 3 horas encerrado en su estudio y solo saliera cuando ella tocó la puerta. «No puedo ayudarte si me bloqueas. No hay nada de qué hablar». Su voz era plana, vacía. «Mis abogados están a cargo. No estoy hablando del juicio». Cristina se acercó, forzando a que la mirara. «Estoy hablando de nosotros. No me has tocado en semanas. Apenas me ves. Si estás dudando de lo nuestro, si estás dudando de mí, solo dímelo». La respuesta llegó como un latigazo. No, la palabra salió afilada, casi violenta.
Ni se te ocurra sugerir eso. Entonces, ¿qué es?, preguntó Cristina, con la voz temblorosa. Porque estoy aquí, viendo cómo el hombre que amo desaparece frente a mí, y no sé qué hacer. Algo se quebró en el rostro de Alejandro. Estoy tratando de protegerte, dijo al fin, la voz rota. Mi madre ha amenazado con meterte en esto. Tiene investigadores revisando tu pasado, buscando cualquier cosa que pueda usar. No puedo dejar que te haga daño, Cristina. No voy a permitirlo. ¿Y tu solución es alejarme? Cristina sintió las lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Alejandro, yo sabía en lo que me metía desde que lancé ese café. Sabía que tu mundo era distinto al mío, que habría desafíos que no podría anticipar. Pero aún así te elegí. Te elijo cada día. No me quites esa elección pensando que no puedo soportarlo. ¿No entiendes? Entonces hazme entender. Déjame entrar, Alejandro. Déjame pelear contigo en vez de quedarme mirando desde lejos. El silencio entre ellos era pesado, cargado con años de miedo, de heridas que ambos habían aprendido a esconder. Y entonces los hombros de Alejandro cayeron, y la abrazó con una desesperación que le robó el aliento. Perdóname, murmuró contra su cabello. Perdóname, por favor. He vivido toda mi vida creyendo que el amor solo trae pérdida. Que, si dejo entrar a alguien, esa persona se irá, como ella lo hizo. Pero tú no eres ella. Nunca fuiste ella. Y te he tratado como si fueras mi enemiga, cuando eres lo único que tengo. Mi única aliada en este mundo. Cristina lo abrazó con más fuerza, sintiendo cómo la tensión se deshacía poco a poco en su cuerpo. No me voy a ningún lado, prometió. No importa lo que tu madre lance contra nosotros. No importa lo que diga la prensa o lo que peleen los abogados. Estoy aquí, Alejandro. Me quedo contigo. Pasaron el resto de la noche hablando, de verdad hablando. Él le contó del niño que había esperado por un año entero frente a la ventana, mirando el camino, esperando ver las luces del carro de su madre que nunca volvieron. Cristina escuchó, sostuvo su mano, le acarició el cabello, y comenzó a comprender la profundidad del daño que Margaret Reyes había dejado en su hijo. Para cuando amaneció, ya habían tomado una decisión, enfrentarían a Margaret juntos. No solo en los tribunales, sino en persona. Alejandro la confrontaría, con Cristina a su lado. La reunión fue en un hotel del centro, en una sala de conferencias neutral, con abogados de ambos lados presentes. Margaret Reyes era más pequeña de lo que Cristina imaginaba, una mujer frágil en apariencia, con los mismos ojos oscuros de Alejandro y un rostro cuidadosamente trabajado por cirugías y tratamientos. Pero debajo de esa máscara había una dureza que nada podía ocultar. Alejandro, dijo ella con una voz ensayada para sonar temblorosa. He esperado tanto este momento. De veras, respondió él, con hielo en la mirada. Porque pudiste contactarme en cualquier momento en los últimos 29 años. Tenías mi dirección. Tenías mi número. Elegiste el silencio. Tu padre no me lo permitía, mi padre está muerto. Hace 2 años, ¿cuál es tu excusa ahora? Por primera vez, la compostura de Margaret se resquebrajó. Cometí errores, lo sé. Era joven, Alejandro. Estaba atrapada en un matrimonio que no quería, con un hombre que controlaba cada parte de mi vida. Cuando por fin reuní el valor para irme, me dejaste a mí. La voz de Alejandro se quebró, subiendo de intensidad. Décadas de dolor contenido se escapaban. No lo dejaste solo a él, madre. Dejaste a un niño de 5 años que no entendía por qué su mamá no regresaba. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo, de lo que todavía me hace? Pensé que estarías mejor sin mí. Pensaste que tú estarías mejor sin mí. Hay una diferencia.
Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse. No estoy aquí para revivir el pasado. Estoy aquí para decirte que lo que quieras sacar de esta demanda no va a suceder. La herencia se repartió según la voluntad de mi padre. Tú firmaste tus derechos hace 30 años. Y no importa cuánto lo intentes, no lo vas a cambiar. Los ojos de Margaret se estrecharon. La máscara de víctima se cayó. Mis abogados opinan distinto. Tus abogados pueden intentar lo que quieran, dijo Alejandro con calma peligrosa. Pero debo advertirte, todos los medios están fascinados con nuestra historia. Si quieres pasar los próximos años con tu vida expuesta bajo un microscopio, adelante. Pero sospecho que hay cosas en tu pasado que preferirías mantener ocultas. El silencio que siguió era casi eléctrico. Los ojos de Margaret pasaron a Cristina por primera vez. Una mirada evaluadora y desdeñosa. ¿Y esta es la mesera de la que tanto hablan? Dime, querida, ¿cuál es tu plan? Porque he conocido mujeres como tú toda mi vida. Ustedes no se quedan con hombres como mi hijo por amor. Alejandro se tensó como un resorte, pero Cristina apoyó una mano firme en su brazo para calmarlo. Con respeto, señora Reyes, usted no sabe nada de mujeres como yo. Nunca ha trabajado un solo día en su vida. Nunca ha tenido que preocuparse por pagar la renta o por la próxima comida. Usted abandonó a su hijo para buscar comodidad, y ahora quiere quitarle lo poco de familia que le queda. Cristina se inclinó hacia adelante, su voz firme y segura. Yo no me voy a ninguna parte. Y él tampoco. Así que, sea cual sea el juego que está jugando, le sugiero que lo piense bien, porque ya no está lidiando solo con Alejandro. Ahora está lidiando con los dos. Por un largo momento, Margaret simplemente la miró. Luego, inesperadamente, soltó una risa fría y quebradiza. Mi hijo se consiguió un perro guardián. ¡Qué encantador! Ella no es un perro guardián, dijo Alejandro, poniéndose de pie y ayudando a Cristina a levantarse. Es la mujer con la que voy a casarme. Y si vuelves a hablarle así, esta conversación se termina para siempre. Salieron juntos del hotel, la mano de Alejandro firmemente entrelazada con la de ella. No hablaron hasta llegar al auto. Entonces Alejandro la miró con una expresión de asombro y algo más. Algo que parecía esperanza. Estuviste increíble ahí dentro, dijo. Me hizo enojar, respondió Cristina, encogiéndose de hombros. No me gustan los abusos. Ya lo noté. Él la atrajo hacia sí, besando suavemente su frente. Cristina, lo que dije ahí adentro sobre casarme contigo. No tienes que explicarlo. Fue el momento, lo entiendo. No, Alejandro tomó su barbilla, obligándola a mirarlo. Lo dije en serio. Sé que es rápido. Sé que ni siquiera llevamos un año juntos. Pero nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Quiero que seas mi esposa, Cristina. Quiero una vida contigo, tener hijos contigo, envejecer contigo. Soltó una risa suave. Aunque quizá debería esperar un momento más romántico para hacerlo oficial. La sala de conferencias de mi madre no era el escenario ideal. Cristina sintió las lágrimas subir. Esta vez, lágrimas felices. No necesito romance, dijo. Te necesito a ti. Y sí, Alejandro Reyes, cuando decidas preguntarlo de verdad, la respuesta va a ser sí. Su sonrisa podría haber iluminado toda la ciudad. Entonces vamos a casa. Tenemos un futuro que planear. Pero el destino tenía preparada otra prueba. 3 semanas después de la confrontación con Margaret, Cristina recibió una llamada que lo cambió todo. Marta, su antigua jefa del comedor de Rosita, había sufrido un infarto.
El pronóstico era incierto, y el comedor, el único hogar que Marta había conocido, estaba en peligro de embargo. Cristina manejó al hospital esa misma tarde, el corazón apretado por la preocupación hacia la mujer que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Marta se veía pequeña y frágil en la cama, muy distinta a la mujer fuerte que le había enseñado a trabajar y perseverar. No debiste venir, dijo Marta, con la voz débil pero los ojos aún agudos. Tienes trabajo importante ahora. Nada es más importante que la familia, respondió Cristina, tomando su mano. Y tú eres familia, Marta. Has sido más madre para mí que mi propia madre. Los ojos de Marta se humedecieron. El comedor, lo voy a perder, Cristina. He luchado por meses para ponerme al corriente con los pagos, pero las cuentas médicas, negó con la cabeza. 40 años de mi vida, y todo va a desaparecer. No, la voz de Cristina fue firme. No va a desaparecer. Voy a ayudarte. No puedo pedirte eso, mi niña. Ya sé que ahora tienes dinero, pero esto no se trata de dinero. Cristina apretó su mano. La fundación que dirijo fue creada justamente para ayudar a familias trabajadoras como tú. Gente que ha dado todo por su comunidad y merece apoyo cuando lo necesita. Tú no eres un caso de caridad, Marta. Eres exactamente a quien debemos ayudar. La esperanza que cruzó el rostro de Marta valía más que cualquier cantidad de dinero. ¿Harías eso por mí? Haría cualquier cosa por ti. Cristina besó su frente. Ahora descansa. Yo me encargo de todo. Cuando regresó a la mansión esa noche, encontró a Alejandro en su estudio, con una pequeña caja de terciopelo abierta sobre el escritorio. Dentro había el anillo más hermoso que había visto en su vida, un esmeralda rodeado de diamantes, elegante, discreto, perfecto. No es, empezó a decir. Sí lo es. Alejandro parecía nervioso, una vulnerabilidad rara en él. Iba a esperar un momento más romántico, pero después de todo lo que hemos pasado me di cuenta de algo, no existen los momentos perfectos. Solo existe el ahora, y la persona con la que quieres pasarlo. Tomó el anillo y cruzó la habitación hacia ella. Cristina Torres, llegaste a mi vida como un huracán y destruiste todo lo que creía sobre el amor. Me enseñaste que el valor no es no tener miedo, es tener miedo y actuar de todas formas. Me enseñaste que los muros no se fortalecen. Se derriban. Se arrodilló, y Cristina sintió que el mundo se detenía. No tengo palabras suficientes para decirte lo que significas para mí. No sé si existan. Pero puedo prometerte esto, voy a pasar cada día del resto de mi vida intentando ser digno de ti. ¿Te casarías conmigo? Cristina miró el anillo, al hombre arrodillado frente a ella, al futuro lleno de retos y triunfos esperando por ambos. Pensó en la muchacha que había sido un año atrás, agotada, temerosa, convencida de que la felicidad era para los demás. Y pensó en la mujer que era ahora, fuerte, decidida, capaz de enfrentar ladrones armados, socialites vengativas y líderes corporativos. Sí, dijo, con la voz firme aunque las lágrimas corrieran por su rostro. Sí, Alejandro Reyes. 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo, y calzó perfecto, como si hubiera sido creado solo para ella. Como si todo su camino hubiese conducido a ese instante. Luego la abrazó, la levantó del suelo y la besó con una pasión que prometía un para siempre. Yo también tengo algo que contarte, dijo Cristina cuando por fin se separaron. Sobre Marta, sobre el comedor. Le explicó la situación, observando cómo la expresión de Alejandro pasaba de preocupación a determinación. ¿Cuánto necesita?, preguntó él. Ese no es el punto. La fundación puede manejarlo. Fue creada exactamente para ayudar en estas situaciones. Y en lo personal,
¿Qué necesita para estar tranquila mientras se recupera, para no preocuparse por el dinero? Cristina dudó. Alejandro, no vine a pedirte nada. Y Marta jamás aceptaría una limosna. Tiene demasiado orgullo. Entonces no lo haremos sobre dinero. La mente de Alejandro ya trabajaba, esa inteligencia aguda que Cristina tanto admiraba girando posibilidades. ¿Y si le ofrecemos una sociedad? La fundación podría invertir en el comedor como un centro comunitario. Un lugar donde las familias puedan recibir apoyo, recursos y un buen plato de comida. Marta seguiría como gerente, con sueldo y beneficios médicos. El comedor se convertiría en un modelo de lo que queremos construir. Cristina lo miró, abrumada por lo sencillo y perfecto que era el plan. ¿Harías eso por ella? Lo haría por ti. La besó suavemente. Además, ese pey de cereza realmente es increíble. La boda tuvo lugar 3 meses después, en el comedor de Rosita, de todos los lugares posibles. Fue idea de Cristina, un homenaje al sitio donde todo comenzó, bajo esas luces parpadeantes y ese linóleo desgastado que había visto nacer su valor. Marta, recuperada y ya establecida como gerente del nuevo centro comunitario del comedor, estaba encantada de ser la anfitriona. La lista de invitados fue pequeña. La abuela de Alejandro, doña Elena, ocupó la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo bordado. Don Rogelio estaba en su cabina de siempre, con su café descafeinado. El equipo de la fundación, el equipo de seguridad, algunos amigos cercanos, todos apretados dentro del pequeño comedor que, de algún modo, se había convertido en el centro del universo. Margaret Reyes no fue invitada. Su demanda se había resuelto discretamente fuera de los tribunales, sin dinero de por medio y con un acuerdo de confidencialidad que garantizaba su silencio. Había vuelto a perderse en algún rincón del mundo, y Alejandro había hecho las paces con su ausencia. Algunas heridas, había aprendido, no se curan, solo se aceptan. Victoria Sterling había hecho una última aparición, irrumpiendo en la fiesta de compromiso con una botella de champaña y un brindis burlón. Seguridad la escoltó afuera y no volvió a verse. Algunas personas, Cristina entendió, son demasiado amargas para cambiar. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era Alejandro, de pie al final del pasillo vestido con un traje gris sencillo, mirándola como si fuera la única persona en el mundo. Importaba cómo su corazón corría cuando sus ojos se encontraban, igual que aquella primera noche en que un desconocido entró al comedor con sombras en la mirada y una historia que ella jamás hubiera imaginado. La ceremonia fue breve, los votos simples. Hablaron de valor y crecimiento, de muros derribados y puentes construidos, de un amor forjado en fuego y fortalecido por las pruebas. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el comedor estalló en aplausos y el famoso pey de cereza de Marta fue servido a todos. Más tarde, mientras el sol caía sobre el cielo de la ciudad, Alejandro llevó a Cristina al estacionamiento, el mismo donde ella había arrojado café a los ladrones. Donde 4 camionetas negras habían llegado para cambiar su destino, donde su vida entera había dado un giro inesperado. Una de esas camionetas estaba ahora estacionada, lista para llevarlos a su luna de miel. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Alejandro, abrazándola por la cintura mientras miraban alrededor. Cristina observó el comedor, el logo de la fundación ahora en la ventana, el anillo en su dedo que representaba no solo amor, sino todo lo que habían construido juntos. Pensó en sus padres, en los sueños que tenían para ella y que ahora ella, por fin, estaba cumpliendo. Pensó en lo que venía, la escuela de enfermería, la expansión de la fundación, quizá hijos algún día. Todo posible gracias a un momento de valentía imposible. Ni un solo arrepentimiento, dijo. Aunque sí tengo una pregunta. Lo que quieras. ¿Qué pasó con la cafetera?
La que lancé al ladrón. Alejandro rió, un sonido cálido y lleno de felicidad. La compré. A Marta. Está en una vitrina en mi oficina. Un recordatorio de que las mejores cosas de la vida vienen de los lugares más inesperados. Cristina sonrió, apoyándose en su pecho. Las luces fluorescentes del comedor parpadearon detrás de ellos, ese ritmo familiar que ella conocía desde hacía años. Pero todo lo demás había cambiado. Ella había cambiado. Y al subir a la camioneta junto al hombre que ahora era su mundo entero, llevó consigo la certeza de que, una vez descubierto, el valor nunca se pierde. Alejandro tomó su mano mientras el convoy avanzaba, y juntos vieron el comedor hacerse pequeño en el retrovisor. Delante de ellos estaba una vida llena de aventuras, de desafíos enfrentados y superados, de un amor más fuerte que las dudas, más fuerte que el miedo, más fuerte que todo lo que intentó separarlos. Las primeras estrellas empezaban a salir en el cielo mientras avanzaban hacia su futuro, y Cristina apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, por fin en paz. Había pasado tantos años creyendo que gente como ella no tenía finales felices. Pero ahí estaba, casada con un hombre que la amaba no a pesar de su origen, sino por él, dirigiendo una fundación que cambiaba vidas cada día, camino a una luna de miel que jamás habría imaginado un año atrás. Todo había comenzado con una cafetera y la decisión de ser valiente. Y mientras la camioneta se perdía en la noche, Cristina Torres Reyes sonrió, apretó la mano de su esposo, y dio el primer paso hacia su nueva vida.